Diego Portales de Benjamín Vicuña Mackenna. Una reedición que como editorial hemos querido abordar, básicamente porque es un libro que nos muestra una faceta muy interesante de don Diego Portales. Una visión de un escritor de fuste, con mucha experiencia y que además se ha distinguido, y me ha correspondido a mí también poder apreciarlo, una exquisita manera de poder investigar hechos históricos, que se ven muy bien reflejados en este libro, como también en otros libros que pretendemos en un futuro cercano poder editar, como es el libro de los Carreras, que es un libro muy interesante y que también se caracteriza por esa visión exquisita que tiene Benjamín Vicuña Mackenna en la investigación de los hechos históricos. Como editorial, queremos agradecer la colaboración y la coparticipación en esta actividad de la Universidad de San Sebastián, y sin querer hablar más y dejando a nuestra estrella aquí presente, dejo con ustedes a don Alejandro San Francisco y a don Gonzalo Arenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erwin. Conecto. No. Muchas gracias, Erwin, y muchas gracias a Carlos Videla por esta invitación y a la editorial Ignacio Carrera Pinto por la iniciativa que han tenido de publicar nuevamente el libro de Benjamín Vicuña Mackenna, Don Diego Portales. Esta es una obra de la segunda mitad del siglo XIX, que había sido reeditada por una editorial que dirigió Claudio Rego Vicuña en los años 70, en un solo tomo. Hoy día aparece en 2 volúmenes muy bien editados, de cerca de 350 páginas cada uno de ellos. Cuando uno analiza la figura de Diego Portales, de inmediato se vienen a nosotros 2 consideraciones. Portales nació en 1793 y murió en 1807, de manera que murió muy, muy joven. En este sentido podríamos decir que murió siendo un programa político, no alcanzó a experimentar la fase de decadencia, no una pérdida de vuelo político, murió en el pic de su capacidad, de su talento, de su posición, y en ese sentido se convirtió rápidamente en un mito, y así lo han tratado distintos autores favorables o contrarios a la figura del ministro. Es que desde el punto de vista histórico, Portales es una figura que prácticamente los historiadores no podemos dejar, podemos rehuirnos a Diego Portales. En algún tenemos que pasar por ahí, por Angas o por Mangas. Gonzalo Arenas escribió hace algún tiempo un gran libro, Memoria Portaliana, y acaba de ser aprobada su tesis cum laude en España, sobre la figura de Diego Portales, y no tanto sobre Portales, sino cómo el ideario portaliano ha sido interpretado y vivido en el siglo XX y el siglo XXI en Chile. En el caso mío, estoy por publicar 2 textos al respecto, uno sobre Portales y la Constitución o el derecho, tema que ha sido tratado parcialmente por Alejandro Guzmán Brito, y otro sobre Mario Góngora y Diego Portales. Esto último me lleva a una reflexión interesante. En 1937, cuando se cumplía el primer centenario del asesinato de Diego Portales, Mario Góngora publicó en revista Estudios, dirigida por Jaime Seguirre,
un artículo titulado simplemente Portales, y en ese artículo comenzaba diciendo lo siguiente: Portales sigue siendo un desconocido. Todas las obras escritas sobre su personalidad no hacen sino repetir las observaciones hechas por Vicuña Maquena y los demás biógrafos de su época. No deja de ser interesante la afirmación, la aseveración de Mario Góngora. Puede tener alguna exageración, pero no cabe duda de que lo que está diciendo es que la obra de Benjamín Vicuña Maquena termina convirtiéndose en una especie de clásico, de trabajo permanente, de obra necesaria, que todos debemos consultar a la hora de acercarnos a la figura de Diego Portales. Y uno de los problemas que existía sobre esta obra era que era prácticamente inencontrable, que estaba desaparecida, o que estaba a precio excesivo. Lo que ha hecho la editorial Ignacio Carrera Pinto es traerla a nuestro conocimiento y poder consultarla hoy día con entera facilidad y encontrarla en esta presentación, en librerías y donde corresponde. Lo primero que uno tiene que ver en los dos tomos de esta obra, en que está dividida, es que se trata toda la vida de Portales, desde el Portales niño, con su familia, luego sus primeros estudios, incluso algunos estudios jurídicos, su azarosa vida amorosa, sus intentos de tener una familia que fracasan con su prima por la muerte prematura de ella, su también fallido intento de participar en la vida económica a través de empresas en el Perú, en el vecino país, y finalmente su regreso a Chile. Y ahí empieza lo más relevante, que es la incorporación de Portales a la vida política. Y en este sentido, Vicuña Maquena analiza a la figura del líder estanquero como el más importante de los líderes que en los años 20 logra cambiar un poco el curso de la historia de ese Chile desordenado de los años 20 al Chile que logra tener algún orden. Sin perjuicio de ello, la lectura de el tomo 2, por ejemplo, nos muestra que, habiendo Portales ordenado el país con un celo, con un trabajo muy intenso entre 1930 y 1931, cuando asume el 18 de septiembre el presidente Joaquín Prieto como gobernante en el país, luego se retira a Valparaíso y deja de estar en funciones ejecutivas. Bueno, lo que muestra el tomo 2 es que hay numerosas conspiraciones en los años siguientes, de las cuales le llegan noticias a Diego Portales, a las cuales él ve con cierta preocupación, y esto le lleva en 1835 a regresar nuevamente a las tareas políticas. Pero ahí son dos las preocupaciones centrales. Uno es qué está pasando en Chile, y dos, qué está pasando en Chile respecto del continente, y específicamente respecto de la recién formada Confederación Perú-Boliviana y del liderazgo que ha ostentado el mariscal Andrés de Santa Cruz. Cuando uno mira ambos momentos, la verdad es que hay una evolución en la visión de Vicuña Maquena. Por un lado, él destaca muchas de las virtudes de Diego Portales y lo encumbra a un nivel de un verdadero héroe, un estadista de nivel universal, una figura pocas veces vista, ciertamente, en la historia de Chile. Y en numerosas ocasiones habla del genio de Portales, de un hombre genial, de intuición genial, de trabajo genial, de visiones geniales. En distintas ocasiones aparece ese concepto. Demócrata social, una persona que se vinculaba al pueblo y que rehuía el trato con la aristocracia, y otras características que lo van mostrando como una persona cercana, una persona atractiva, una persona desprendida curiosamente del poder, a pesar de que le interesaba influir en la cosa pública, o que había dicho en sus cartas que como ciudadano tenía todo el derecho a preocuparse cómo anduviera el país. Pero paralelamente, en la segunda parte de la obra, aparece el Portales dictador, incluso no dictador, incluso tirano, la persona que confunde el celo que él tiene por la República con la República misma, o sea, como que fuera una sola la dirección
que toma el país, la que él está esbozando, por una parte, y en segundo lugar, lo que le está pasando al país en su conjunto. Y por eso se puede apreciar, por ejemplo, en la primera mitad del tomo 2, una distancia muy grande de la sociedad, del ejército y de distintos grupos sociales hacia la participación en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, guerra que solo Portales quería, afirma Vicuña Maquena, y una segunda parte en que efectivamente la cosa empieza a ser más popular, pero que no aparece tanto en el libro porque está asociado al asesinato o magnicidio, como le diríamos hoy, del ministro en junio de 1837. Cuando uno mira el libro de Benjamín Vicuña Maquena, a veces aparece con un lenguaje que es distinto al de nuestra época, pero en general se puede leer sin ningún problema y se lee de manera transparente, de manera relativamente fácil. Los capítulos además son numerosos, de manera que uno va teniendo la sensación que avanza, pues lee 6, 8, 10, 12 páginas y ya terminó un capítulo, de manera que uno tiene la sensación que va avanzando en la historia que mezcla por alguna parte temas nacionales, temas del ejército, con otros que son propios de la vida de Diego Portales. Por otra parte, la edición que presentamos hoy mantiene numerosas citas de la edición original y a mí me parece por lo menos que esa es una buena decisión. Más discutible es la decisión de haber eliminado los documentos finales, que probablemente tiene una razón económica o una razón que quiere hacer el libro accesible a todo tipo de lector y no dejárselo a los lateros de los historiadores exclusivamente para que consulten los 30 y tantos documentos, me parece que eran en la versión original. Esa es una decisión que es más discutible. Lo dejo planteado porque en el futuro este editorial, que se ve que está haciendo un gran trabajo, tiene que tomar una decisión al respecto, o sea, si va a llegar a un público, al otro público o a los dos. No es fácil, la carrera editorial no es para hacerse rico en Chile, pero es una decisión que a veces cuesta tomar, pero que vale la pena. Las notas a pie de página, por ejemplo, reproducen largamente cartas de Diego Portales y yo por lo menos la encuentro bastante valiosa y a veces reproducen cartas o documentos que le escriben a Diego Portales, que a uno le permiten tener una perspectiva un poco más amplia y uno siempre tiene la libertad de leer las notas o de seguir leyendo el texto directamente. Como somos dos presentadores, yo voy a limitar más o menos hasta aquí mi presentación, solo para decir tres cosas finales. Primero, quiero felicitar a Ediciones Ignacio Carrera Pinto. Creo que lo que están haciendo es muy relevante para el país. Hoy tuve el gusto de recomendar este libro en Radio Agricultura, en el programa Nuevas Voces, como la lectura de la semana. Creo que es un indudable aporte no solo a la historiografía, sino que también un indudable aporte a la cultura chilena. En segundo lugar, estamos viviendo épocas de bicentenarios. Partimos del bicentenario del 2010, seguimos con el bicentenario hace solo un mes de la Constitución de 1822, ahora en 1823 vamos a tener el bicentenario de la caída de Bernardo O'Higgins. Bueno, en 15 años más solamente vamos a tener el bicentenario del asesinato de Diego Portales. Entonces estos temas van a ir recreándose, van a volver a tener un cierto ambiente. Y lo tercero y último es que esta idea de recreación de las figuras me parece que tiene valor. Yo no soy de los que creen que las grandes personalidades hacen la historia, como decía el filósofo inglés Carlyle, pero sí hay una adecuada articulación entre las personas, las ideas y la estructura, y conviene tener tanto biografía como trabajos de otro tipo, y me parece en ese sentido que la obra de Benjamín Vicuña Maquena, reeditada por Ediciones Ignacio Carrera Pinto, hace un gran aporte. Puede ser leída por interés, por historiadores, pero también por personas que simplemente tengan un afecto por la tradición histórica de Chile o por lo que mi amigo y director de la carrera de Derecho, Gonzalo Arenas, llama la tradición portaliana, y por todos aquellos que crean que la formación cultural, la formación intelectual es algo valioso para el servicio público en el país. Muchas gracias.
voy a hablar de la casa, bueno, varias cosas muy interesantes. Yo quería tomar también otro aspecto del libro, y que es que pocas veces el que escribe el libro es tan interesante como el personaje sobre el cual trata el libro. ¿Ah? Y en ese tema, Benjamín Vicuña Maquena, si bien no tuvo la trascendencia Portales, es un personaje de novela también. ¿Ah? Muy atractivo, murió joven, a los 55 años, estudió Derecho, como él mismo dijo, sin mayor fe en la carrera, ¿ah? Porque lo suyo era otras cosas desde muy joven, sintió que lo suyo era la escritura. De hecho, él mismo cuenta que a los 17 años empezó a escribir su biografía, ¿ah? Para que vean, ¿no es cierto?, el nivel que tenía un orgullo más o menos desarrollado. Y además, ¿no es cierto?, fue desde muy joven, y esa es una gracia también, desde muy joven fue un activo protagonista de la política, ¿ah? Y por lo tanto era un hombre que escribió sobre Portales, conociendo las dinámicas de la política, conociendo las pequeñezas de la política, lo que no está en los manuales ni en los libros, sino que solamente se prende en el contacto con los hombres. Vicuña Maquena lo tuvo, porque Vicuña Maquena a los 17 años ya fue era secretario de la Sociedad de la Igualdad, que muchos consideran el primer partido político en Chile. Participó en la revolución en la Guerra Civil de 1851, que tenía 20 años, y cuenta ahí, se hizo muy, muy amigo de uno de los hijos de Carrera, o sea, del hijo de Carrera, y organizaron una especie como de batallón, etcétera, saliendo de La Serena, partieron rumbo al sur a enfrentar a las fuerzas del gobierno, y a mitad de camino se acordaron que no habían traído las municiones. Entonces se tuvieron que devolver. Entonces, tiene esa capacidad de ser un tipo como muy querible, muy entrañable, por ser muy idealista, muy romántico, y eso le valió también pasarlo mal. Después de la Guerra Civil del 51 fue desterrado, aprovechó de recorrer Europa, Estados Unidos. Cuando regresó, se involucró de nuevo después en la Guerra Civil del 59, en las dos veces que se trató de votar a Montt. Tenemos a Benjamín Vicuña Maquena como protagonista, sufrió el destierro de nuevo, pero siempre aprovechó los destierros para seguir en su gran pasión, que era escribir. De hecho, Vicuña Maquena se puede considerar como el primer chileno que vivió exclusivamente la escritura casi. Bueno, escribió casi 60 libros. Muchos de ellos, algunos podrán ser discutibles sobre lo riguroso, pero en el caso del de Diego Portales, que al menos varios historiadores consideran que es el mejor de los que escribió, sí tiene un valor histórico fundamental. Escribió, por ejemplo, bueno, lo que decía Alejandro, el ostracismo de los Carreras, también la vida del general Juan Maquena, el abate Juan Ignacio Molina, también tenemos en el caso, bueno, Diego Almagro, y en el caso O'Higgins tuvo la gracia de que se hizo muy amigo del hijo de Bernardo O'Higgins, de Demetrio, quien le entregó la gran mayoría de la correspondencia y los papeles que tenía sobre su padre para que escribiera la biografía de él. De hecho, esa es otra de las características de Vicuña Maquena, que fue un gran recolector de material histórico. Juntó mucho, fue una de las principales bibliotecas que hubo sobre recopilar documentos, etc. Y tenemos la desgracia de que en uno de los destierros estaba muy mal económicamente y vendió parte de esos documentos para poder sobrevivir. Después les voy a contar esa parte con relación a las cartas de Portales, pero aquí en el fondo decirles que tenemos a alguien que fue un activo participante de la política y tuvo la gracia de quizás ser el primer candidato presidencial en serio en la historia de Chile, que muchas veces no se cuenta mucho, que fue para la elección presidencial de 1876. En Chile hasta esa fecha las elecciones presidenciales eran bastante predecibles. El presidente elegía a su sucesor, y con la intervención electoral todos se aseguraban, ¿no es cierto?, de que el que viniese es el que iba a salir. Hay otro libro también memorable que son las biografías de Abdón Cifuentes, que cuenta que cuando era ministro del presidente Errázuriz,
entró una vez a su oficina en La Moneda y estaba rellenando unos votos para colocarlos después en la urna. Entonces, Alfonso Cifuentes le decía, presidente, ¿cuándo será el día en que en Chile tengamos elecciones libres? Y el presidente Razo le dijo, mientras yo viva, jamás. Entonces, tuvo esa capacidad de ser el primero en la elección presidencial del 76, de ser un desafiante de verdad al que iba a ser el sucesor del presidente. Errázuriz, de esa época también, que era Aníbal Pinto. ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque en el año 74 se hizo una de las primeras grandes reformas sobre el derecho a voto en Chile, que se eliminó el requisito de poseer bienes, y solamente se estableció el requisito de saber leer y escribir. Y eso duplicó el número de electores. Y eso llevó a Vicuña Maquena, en su romanticismo, ¿cierto? Y en su idea de esta política ideal, a decir que él podía invocar a los pueblos para ganar una elección, por primera vez. Antes era siempre un grupo reducido, todos sabían cómo se votaba, etc. Y él fue el primero que hizo, por lo tanto, una invocación a los pueblos. De hecho, se hizo proclamar presidente en una asamblea de los pueblos, llamó su campaña la campaña de los pueblos, y fue el primero que hizo una gira presidencial en tren. De hecho, tenemos la gracia de que toda su gira presidencial, bueno, él escribía todo, así que tenemos de primera fuente, ¿no es cierto?, su itinerario, pero también por la prensa que lo siguió, porque era toda una novedad que un candidato tomara un tren a hacer campaña. En febrero, lo hizo en febrero del 76, y miren cómo recorrió: San Bernardo, Rancagua, Curicó, Molina, Talca, San Javier, Parral, Pocillo, San Carlos, Chillán, Bulnes, Concepción, Los Ángeles, Mulchen y Angol, que fue el último lugar. Y aquí también quizás fue innovador también esto. Fue al primer candidato presidencial que le pegaron. En Angol, cuando estaba con la multitud, él alegó que le habían aforrado un combo. Y de hecho, eso fue un discurso después, ¿no es cierto?, este ataque cobarde que habían hecho los partidarios de Aníbal Pinto. Después todos pusieron en dudas en que en realidad hubo un combo, no, etcétera. Pero el combo fue un tema. Primera vez que le pegaron un combo a un candidato presidencial, por lo tanto, es casi el inicio de la violencia política en campaña. Y ahí, bueno, llegó a Talcahuano, después fue a Santiago, y iba muy bien encaminado en su campaña presidencial, pero en esa época las campañas presidenciales eran en junio, y ese mismo año le tocó en marzo las campañas parlamentarias. Y le fue bien al gobierno las campañas parlamentarias. Y uno de sus grandes apoyos que tenía era el Partido Conservador, que se dio por satisfecho con tener un resultado más o menos decente en la parlamentaria y los votados. Y después vinieron las municipales, que también le fue bien al gobierno, y días antes de la elección presidencial, Vicuña Maquena bajó su candidatura y llamó a votar en blanco, a abstenerse. Bueno, esto para contarles que tenemos un personaje de autor que habla sobre otro gran personaje, que es este libro de Diego Portales, y que tiene mucha importancia porque es quizás, bueno, es el primer trabajo intelectual sobre la figura de Diego Portales. Antes de él, lo único que había en Chile eran todos los testimonios que hubo para el funeral de Portales en 1837, que fueron reproducidos por el Araucano principalmente, y después todos hablan de que hubo una especie como de gran silencio que no fue, porque si bien no hubo obras sobre Portales, sí hubo una gran discusión pública y política sobre Portales. De hecho, años antes de la publicación de este libro, en 1860, se inauguró el monumento a Portales, el que está frente en la Plaza de la Constitución, y que fue también producto de la lucha política. Hay que recordar que en esa época se había establecido al general Freire como una especie de ícono de las fuerzas liberales. Estas se estaban organizando en contra de Montt, y inauguraron el primer monumento en Chile en homenaje, ¿no es cierto?, en bronce a un héroe que fue el general Freire, en 1856, que inició con una recolección pública de recursos. Y la inauguración de ese monumento fue un insulto permanente al gobierno de Montt. Todo ello encaminado, ¿no es cierto?, a mostrar las diferencias entre este gran liberal que era Freire y este déspota que era Montt. Entonces los conservadores, para contrarrestar esto, se acordaron
que el monumento a Portales estaba autorizado desde 1837 y nadie lo había concretado. Entonces, Moni Varas hizo una colecta pública para juntar la plata también y no la juntaron. Entonces, idearon otra estrategia que fue pedir plata en el presupuesto de la Nación de 1857 para poder construir el monumento a Portales. Pero como sabían que se pedían por Portales, no se los iban a autorizar, pidieron para los 5 monumentos que estaban pendientes en Chile, que era la de Molina, Carrera, O'Higgins, San Martín y Portales. Entonces dijeron, vamos a hacer una especie de reivindicación de todos los que tenemos pendientes por ley, ¿no es cierto? Y vamos un paquete con los 5. Entonces todos dijeron, bueno, sí, es razonable que estén los 5. Y lo que pasó es que después Moni Vara se gastaron toda la plata en el de Portales nomás. Ahí dejaron a los otros 4 para años después. Y este se encargó a Francia y se completó en 1860. Y después de eso, el otro granito es precisamente este libro de Benjamín Vicuña Maquena, que tiene 2 gracias. La primera gracia es que fue quien marcó por primera vez ciertos conceptos sobre Portales que perduran hasta hoy día. O sea, él fue el creador de ciertas ideas sobre Portales. Por ejemplo, la exculpación de Portales y el rol que tuvo en la Guerra Civil de 1829. Hay que recordar que Benjamín Vicuña Maquena era liberal, por lo tanto fue de los derrotados de la batalla del Lircay, y igual que Lastarria y todos los liberales consideró, ¿no es cierto?, que la Guerra Civil del 29 fue una especie de reacción colonial, fue una especie de reacción aristocrática. Bueno, Benjamín Vicuña Maquena fue el primero que exculpó a Portales de haber participado en esa matriz ideológica de la revolución. Por lo tanto, él señala que Portales participó en esa revolución no por un instinto reaccionario, sino que porque veía con desesperación que su país caía en la anarquía y que estaba desesperado por la tropa de inútiles, vagos, aventureros, etcétera, que gobernaban el país. Por lo tanto, lo hizo con un fin más noble. Y por lo tanto, después dice que la gran gracia de Portales es que él hizo una revolución dentro de la revolución. ¿Y en qué sentido? En el 29 Portales logró agrupar a todos los más o menos que quedan un poco de orden, pero eran grupos muy distintos. Eran como hoy día la alianza política del presidente Boric. Tenían cosas que no se mezclaban. Estaban los carreristas, estaban los higienistas, estaban los pelucones, estaban los estanqueros, etcétera, que eran grupos muy distintos y querían cosas muy distintas a las que quería Portales. Entonces, Vicuña Maquena dice que la revolución dentro de la revolución fue que aprovechó el impulso de todas estas fuerzas y cuando se hizo con el poder, los eliminó. Y quedó él, ¿no es cierto?, a cargo del gobierno con el único fin que era establecer orden y un sistema de gobierno estable en Chile. Por lo tanto, la revolución dentro de la revolución fue que aprovechó todo, según Vicuña Maquena, todos los intereses mezquinos que tenían los conservadores, los o'higginistas, los carreristas, etcétera, para tomar el poder, y una vez en el poder, los expulsó del poder para tener como único objetivo la grandeza de Chile, y no, ¿no es cierto?, estas ambiciones más pequeñas y míseras. Después también fue el primero en señalar que el gobierno o la obra de gobierno de Portales no fue una acción política de gobierno transitoria, que es algo que se ha cuestionado durante los casi 200 años, ¿no es cierto?, desde la muerte de Portales. Si lo de Portales fue un ejercicio autoritario del poder sin ninguna consecuencia posterior, o si él tenía en realidad concebido un sistema de gobierno especial distinto que se proyectara para el futuro de Chile. De hecho, hasta hace último, Jocelyn Hall sostiene en el libro El preso de la noche, fue el 2000, por ahí un poco antes, que Portales solo realizó un ejercicio autoritario del poder y no fundó nada. Bueno, Vicuña Maquena fue el primero que dijo que fundó un sistema de gobierno especial, que no existía en ninguna parte y que fue propio de su genio. O sea, fue el primero que dijo que el régimen político portaliano era una novedad, era algo exclusivamente de Portales, nacido en él sin influencia ninguna, y que por lo tanto fue obra de su genio, en el sentido de que fue capaz de mirar lo que era la realidad política del país y saber en forma inmediata lo que se necesitaba.
uno podrá cuestionar si fue tan así, porque en el fondo Portales también se movía dentro de un contexto. La idea de Portales, si uno las ve en el contexto latinoamericano, tampoco era que fueran tan especiales. Era más o menos lo que opinaba Andrés Bello, era más o menos lo que ya había dicho Bolívar mucho tiempo atrás, en el sentido de que el liberalismo, las democracias plenamente libres en Latinoamérica no iban a funcionar y que por lo tanto había que tener una especie como de democracia limitada o un sentido más republicano que democrático. Entonces, esos conceptos no es que hayan sido originales de Portales, pero sí la gran gracia de Portales fue que fue el único capaz de llevarlos a la práctica y hacerlos efectivos. Otro tema también que establece Vicuña Maquena es esta como dicotomía entre lo liberal y lo autoritario de Portales, porque él le reconoce instintos o ideas liberales a Portales, pero también le reconoce ciertos instintos autoritarios. Entonces, ¿cómo se condicen esas dos ideas? Y tiene conceptos, tres conceptos que yo encuentro que son espectaculares. Dice que lo de Portales, si bien fue autoritario y todo fue absoluto, fue en realidad un absolutismo creador. Ese concepto lo acuñó Benjamín Vicuña Maquena. Y después dice que si algunos dicen que Portales fue un tirano, hay que decir que fue un gran tirano. Porque no fue tirano como los mediocres tiranos latinoamericanos, ¿no es cierto?, que solo llegaban al poder por egoísmo, sino que él fue tirano por amor a Chile. Y después que, si bien no fue un demócrata, él dice que fue un demócrata práctico, porque en el fondo siempre repudió a la aristocracia, siempre sus pasatiempos, ¿no es cierto?, y sus amigos, etcétera, venían del mundo más popular que el aristocrático. Hay cartas en donde Portales ataca muy fuerte a la aristocracia chilena, por lo tanto decía que era un demócrata práctico, porque ninguno de los que se llamaban liberales demócratas se había preocupado tanto por el pueblo como lo hizo Portales. Entonces, son tres ideas que son como bien importantes. Y otro tema que también yo creo que es una como de las claves de Portales que descubre Vicuña Maquena, es que dice que Portales, cuando uno dice, ¿de qué bando era Portales? Dice, Portales no fue nunca pelucón, no fue pipiolo, no fue ojillinista, no fue filopolita, ni siquiera litre. Portales fue solo. Y quizás eso es lo más emblemático de Portales, y la grandeza de Portales un poco. Portales no estaba atado, ¿no es cierto?, ni por ideología, ni por lealtades. Es un hombre que veía en forma más clara, y eso lo desarrolló después mucho más encima, lo que era la necesidad del momento. Y por lo tanto, decir que Portales fue solo es como uno de los grandes aportes también que da Vicuña Maquena. Aporte que permitió, y eso es un libro que descubrí gracias a Alejandro que me lo prestó, que hubo importantes dirigentes del Partido Comunista que reivindicaban la figura de Portales descrita por Vicuña Maquena. Gladys Marín, en el Congreso, cuando murió Francisco Antonio Encina, y le tocó dar el homenaje en nombre del Partido Comunista, y dijo que era un gran historiador, etcétera, pero que en el caso de Portales, que había sido como la gran obra de Encina, el real Portales era el de Benjamín Vicuña Maquena. Y después Orlando Millas, diputado, ministro de la Unidad Popular, escribió un libro, que ese fue el que me prestó Alejandro, El antimilitarista Portales, que en el fondo reclamaba, de un libro bien bonito porque... Escrito después del 73. Escrito después del 73, en donde dice que le daba rabia ver, porque si recuerdan bien, en los primeros años del régimen militar, Pinochet se acostumbraba a sacar fotos con el cuadro Portales atrás. Hay varias fotos que son así. Entonces él decía que le da vergüenza ver al gorila de Pinochet sacándose fotos con el gran ministro Portales. Decía, porque Portales, poco que se revolcaría en su tumba si supiera que Pinochet estaba reivindicando su nombre, porque Portales fue antimilitarista, antigolpista, anticuartelazo, pues, etcétera. Bueno, pinta un Portales al estereotipo comunista. Pero lo increíble no es tanto cómo pinta Portales, porque podrá ser cuestionable o no. Lo importante es cómo puede ser que un mismo personaje pueda ser reivindicado por un Pinochet,
y también por un presidente del Partido Comunista. O sea, esa es la transversalidad de Portales, y uno dice, bueno, ¿por qué producirá esa transversalidad? ¿Por qué un comunista, pues y cada uno pinta al Portales que le acomoda? Pues, así, es parte de la batalla política. Entonces, y yo le doy varias vueltas a esto, y uno puede decir que quizás el gran logro, o la gran capacidad que tiene Portales de convocar a gente tan distinta, es algo que dice también Vicuña Maquena y Luis Encina después, que fue quizás el más chileno de nuestros dirigentes políticos. Y lo conocemos así por sus cartas. Por sus cartas uno puede reconocer ahí todas las virtudes y todos los defectos de Chile. Un tipo contradictorio, un tipo apasionado, un tipo que después se arrepentía a veces de sus excesos, pero con mucho amor al país, etc. O sea, todas esas contradicciones propias de la naturaleza humana y propias del chileno, uno lo reconoce en Portales. Cuando les pasaba esta clase a unos alumnos míos, yo les dije, bueno, Portales era el más chileno de nuestros líderes. Entonces un alumno me dijo algo que me quedó grabado. O sea, si viviera hoy día sería el rey Huachaca, lo elegirían rey Huachaca. ¿Por qué? Porque en el fondo representa esa chilenidad absoluta. Otra cosa que hizo Benjamín Vicuña Maquena es que también le dio la calificación de genio. Fue el primero que habló de Portales como genio. Y fue el primero también que lo catalogó de coloso de la historia, centinela del porvenir y guardián de las tradiciones. Y además le dio otro nombre que lo han repetido todos los historiadores hasta el día de hoy, lo llamó el gran revolucionario de los hechos. No era un tipo de idea, sino que era un tipo que revolucionaba la realidad. Solo con su fuerza y instinto poderoso y creador. Y por último, tiene un tema que lo hace como el resumen de su libro, que Portales, con todas sus virtudes y defectos, dice: Portales fue un gran patriota, un gran chileno. Amó a Chile con idolatría. Si no es vulgar la frase, fue chileno hasta la médula de sus huesos y hasta la última tela del corazón. Todas estas ideas que estableció Vicuña Maquena fueron después las que se repitieron durante todo el siglo XIX. Fue las que repitió Ramón Sotomayor Valdés, fue las que repitió después Walker Martínez, fue las que repitió después Barros Arana, fue las que utilizó Edwards, fue las que utilizó Encina, y por lo tanto la gracia de este libro es que, pudiendo tener varios defectos, marcó como todas las ideas que pervivieron sobre la imagen de Portales hasta el día de hoy. Y por lo tanto, en ese sentido tuvo una importancia señera. Y además también, porque como les había dicho al principio, Portales era, Vicuña Maquena era un gran recolector de materiales, y aquí lo hice también en una de las citas, que una de las citas como más valiosas para los historiadores, que está en la página 30, que Vicuña Maquena describe cómo encontró la correspondencia de Portales. Portales, su gran fama así ya como imborrable, no comenzó tanto en el siglo XIX como con el siglo XX, cuando se publicaron sus cartas. El primero que las publicó fue Ernesto de la Cruz en 1930, un tomo, y después en 3 tomos Guillermo Felino, ¿cierto?, en 1937. Las cartas de Portales, según lo dice Vicuña Maquena, el primero que las encontró fue él. Dice que en una bodega de trastos viejos encontramos, ante la bondadosa condescendencia del señor don Juan José Mira, una parte considerable de los papeles de la testamentaria don Estanislao Portales, que fue albacea de su primo y cuñado don Diego. Y entre aquellos felizmente se existían muchos que pertenecieron al último, don Diego, y que habían sido arreglados con exquisita paciencia en 178 paquetes. Y después describe más o menos los paquetes con cartas sobre qué temas eran. Y después, además, dice que encontró con Garfias, Antonio Garfias, ¿cierto?, la correspondencia que él tuvo también con Diego Portales, y la transcribieron juntos. Ahora,
un gran tema para la historia es que todas las cartas que menciona Vicuña Maquena no fueron todas las que llegaron al epistolario, por lo tanto, en algún momento se perdieron entre todas las que encontró Vicuña Maquena y las que se publicaron en 1930 y 1937. O sea, deben haber cartas todavía circulando o se destruyeron quizás, pero el epistolario no está completo. ¿Sí? Y decir que hay tres juicios importantes que se han hecho un poco sobre este libro. Uno fue un muy amigo de Vicuña Maquena, que fue Victorino Lastarria, que se indignó con el libro, porque dijo, ¿cómo puede usted dar pie para que crean que este señor fue un héroe o un patriota cuando fue un mero dictador sanguinario, etc.? Entonces le dice en una carta, usted se enamora para escribir esa historia, pues los Carrera, O'Higgins y Portales son panegíricos y no historias. Porque en el fondo dice usted tan romántico que ves que escribe una biografía, se termina enamorando del personaje y lo deja como rey. Y después Mario Góngora, eso sí, rescata a Vicuña Maquena, después de un tiempo que muchos consideran que Vicuña Maquena era un historiador serio, ¿no es cierto?, etcétera, dice, gracias a esa cualidad especial de sentir admiración y entusiasmo, Vicuña Maquena logró a veces una visión más profunda que la que se abría ante historiadores más rigurosamente apegados a los hechos escuetos. Es decir, Vicuña Maquena, con todos los excesos que pueda tener, ¿no es cierto?, las licencias que se da, fue capaz de descubrir realmente el alma de Portales mejor que cualquier otro libro. Y Guillermo Feliú dice, las elucubraciones ideológicas con que quiso adornarlo, despojado de esos oropeles, el libro se torna en la estupenda interpretación de un carácter. Y eso es quizás el gran mérito del libro. Porque uno podrá tener muchas cosas que no comparte el libro. Por ejemplo, yo no comparto en nada la descripción que él hace de por qué Portales fue a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Pero sí, al final del libro, a uno le queda la sensación de que conoció al personaje, de que sabe el alma que fue, que sabe el hombre que fue, el político que fue. Y es el gran mérito de este libro, y por eso es agradecerle a la editorial que lo hayan publicado. Efectivamente, el original ya no lo venden, la última vez que lo vi está como 350.000 pesos, pero ya no, ni siquiera venden el original. Y está la edición de Editorial Pacífico del año 74, en un tomo que también está media perdida, así que esto sin duda es un aporte importante para que mucha gente pueda ver y conocer estas obras que, como les digo, este libro es el que marcó los conceptos más importantes de lo que es la tradición política portaliana hasta el día de hoy. Nunca lo reconocieron ni Encina, ni Edwards, etcétera, porque en Chile somos especiales para no reconocer que nos apoyamos a otra gente. Pero si uno hace el estudio transversal de todos los grandes historiadores, de, como les dije, Ramón Sotomayor Valdés, de Walker Martínez, de Barros Arana, de Edwards, de Encina, incluso después del propio Bernardino Bravo Lira, y Góngora y Eizaguirre, todos sacan conceptos de acá. Ninguno menciona a Vicuña Maquena, pero todas las ideas, más o menos, quizás cambiando algunas palabras, etcétera, vienen de esta primera obra que es como la fuente de donde se ha nutrido toda la posterior elaboración de la tradición política portaliana. Así que yo les recomiendo que lo lean, es un gran libro, está muy bien transcrito además, y como era Vicuña Maquena, es lo más entretenido que hay, porque si alguien que escribía bien, era Vicuña Maquena. Gracias. Agradecer a estas dos grandes personas que hoy día nos acompañan. Y ya para ir finalizando voy a dejar a dos personas que brevemente se van a dirigir a ustedes. En primer lugar, don Orlando Castillo, asesor parlamentario, que nos va a leer una misiva de parte precisamente de unos parlamentarios que no pudieron asistir, y los dejo con ustedes.
Buenas tardes. Mi nombre es Orlando Castillo, secretario de la coordinación de la bancada del Partido de la Gente e Independientes, y en nombre de los diputados señora Giovanna Humada Palma y don Roberto Roño Muñoz, me dirijo ante ustedes. Primero que todo, señor director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, don Gonzalo Arenas. Señor director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, don Alejandro San Francisco. Y señor director de la editorial Ignacio Carrera Pinto, don Erwin Stock Contese. Don José Ignacio Vázquez, ministro del excelentísimo Tribunal Constitucional. Distinguidos señoras y señores asistentes, es muy grato para nosotros y de un elevado honor el que se nos haya considerado para una presentación que tiene por motivo la figura del quizá uno de los más grandes personajes de la historia de nuestro país. Para adentrarnos de inmediato, debemos decir que nos llama la atención este hombre público, que en buenas cuentas no quiso ser vicepresidente de la República. Su inteligencia y astucia, y hoy podemos decir en un término poco académico, y más aún aquí en la academia misma y en presencia de académicos, que tuvo esa chispeza, que con toda probabilidad lo habría llevado, de quererlo, a la primera magistratura de la nación. Sin embargo, a la postre, su presencia histórica es tan o más relevante que todos los presidentes de la República que vio en su vida, y en gran parte también sobre los de su posteridad. Estos hombres no nacen todos los días, pero en realidad viven para siempre. Y quizá, tal vez por eso mismo, en momentos de angustia para nuestra patria, recurrimos a ellos con una devoción ya no política, sino derechamente espiritual. Nada se prolonga por tan largo periodo de tiempo sin un principio de verdad. Entonces, no miremos ya afuera, no seamos coadyuvantes de procesos o teorías políticas que por ser extranjeras y extranjerizantes desconocen por ese solo motivo lo que es esencial. No conocen al pueblo de Chile, no lo entienden ni tienen interés en saber qué es ser chileno. Queremos decir con esto que debemos mirarnos sin complejos ni deshonestidades, ni tampoco disfraces, y encontraremos, o mejor dicho, se nos aparecerá la respuesta. Veamos los ejemplos dados por don Diego. ¿Qué mayor magnificencia en los pensamientos simples de este hombre chileno alejado de los afanes de grandeza? En una de sus famosas cartas dice que hay que identificar siempre, para separarlos, al bueno del malo, dando a los primeros bizcochuelos y a los segundos palos. ¿Puede esta distinguida audiencia decir que existen otros términos más comprensivamente adecuados que estos para llegarnos desde lo más básico hasta lo más alambicado, como sería, por ejemplo, elegir buenos integrantes para una administración estatal correcta y que sea faro de probidad? Otro tanto, avisorando el conflicto bélico con la Confederación Perú-Boliviana, señaló sin ambages que el pueblo peruano era más culto que el chileno y que la alta sociedad peruana era también más culta que su similar chilena, pero observó que el chileno formado por diversas naciones, lo que es absolutamente falso, porque la soberanía reside en la nación y la ejerce el pueblo de Chile. No olvidemos que según el destacado historiador Romario Góngora, la matriz fundadora de la nacionalidad chilena es producto del rol del Estado y que tiene como figura señera el estadista ministro Diego Portales. La plurinacionalidad se opone a toda nuestra historia patria. En el mes de agosto, a propósito del cierre de la división Ventana,
presentamos un proyecto de resolución que dice lo siguiente, brevemente. Es sabido por todos que la industrialización y agregación de valor a las materias primas extraídas en un país permite por la vía de una mayor recaudación fiscal el financiamiento de un amplio programa de reformas y modernización desde que, mediante políticas públicas emanadas desde el aparato estatal, permite abarcar las más diversas esferas al interior de un país. Dar valor agregado a las materias primas y fortalecer los procesos industriales fortalece asimismo a la sociedad, su economía, y entrega no solo recursos económicos, sino que da fisonomía cultural y estratégica al país que la adopta. Todo aquello nos encaminará hacia un objetivo mayor, que es el de reconocer que Chile es un país minero, oceánico y agrícola. La sala de la Cámara, no sin sobresaltos, aprobó este proyecto de resolución y se lo remitió para su consideración al presidente de la República. Y hace muy poco la Cámara rechazó, lamentablemente, uno similar, que denunciaba la injerencia extranjera a través de oficinas pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, especialmente la que tenía que ver con un decreto supremo gubernamental que priorizaba en Chile la aplicación de la llamada Agenda 2030 de la ONU. Sin embargo, en el discurso en el hemiciclo dijimos lo siguiente. Desde el tiempo de los albores de nuestra independencia, nuestro glorioso prócer José Miguel Carrera señaló airadamente en el reglamento constitucional provisorio que cualquier intervención extranjera en nuestro país soberano no era posible, porque, comillas, ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales fuera del territorio de la República tendrá efecto alguno, y los que intentaren darle valor serán castigados como reos del Estado. Nadie dice que queramos ser un país aislado de lo que sucede en el mundo, o un país que no posea comercio internacional, o se reste de foros bilaterales o multilaterales. Nada más alejado que eso. Solo buscamos soberanía. El PDG aboga por un Estado en forma del siglo XXI, pequeño pero poderoso, que haga valer el Estado de Derecho y que no abandone ni complote contra el tejido social. Ejemplo tenemos, 1967 se firma un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago. Todos sabemos las consecuencias. Y el gobierno Salvador Allende, no lo olvidemos, denominó a la Unión Soviética tristemente como su hermano mayor. Es hora de invitar a nuestra gente, no copiar agendas e ideologías que nada tienen que ver con nuestro pueblo y nuestra tierra. Por supuesto, y para terminar, decir lo siguiente. Respecto a la figura de don Diego Portales, es a la vez lo que impacta en aquella claridad, aquella complejidad y a la vez simpleza. Y nos preguntamos, ¿existen hoy hombres y mujeres con las cualidades de insigne chileno? Por supuesto, solo que jamás se les ha dado la oportunidad para su surgimiento. Proporcionemos esa oportunidad. Chile ya no lo pide, sino que con angustia y esperanza lo clama. Estamos a tiempo. Hombres y mujeres señeras aparecen justo antes de la debacle. Apoyémosle cuando aparezcan. Reconozcámosle cuando estén enfrente nuestro. Muchas gracias. Gracias. Y para finalizar, dar las palabras finales, el director de la Dirección de Filosofía de nuestra editorial, don Jesús Orella. Para ser misericordioso con la temperatura, trataré de ser lo más breve y sumándome a los saludos ya dichos en nombre de la editorial. Quiero reiterar el agradecimiento a la Universidad de San Sebastián, a los expositores por su tiempo y dedicación al momento de presentar este texto, y por sobre todo a todos los presentes, y ya cuando uno cumple años se siente alegre cuando ve tanta juventud en la presentación de un libro, ¿no? Así que te agradezco a la juventud presente. Para terminar, voy a hacer las palabras del cierre, contar un poco brevemente la historia de la editorial y el esfuerzo que ha llevado, y por qué hoy día estamos lanzando un título de un autor chileno y que trata sobre otro chileno. Y la editorial ya hace más o menos 3 años, cuando se lanza a la vida con el esfuerzo de Erwin Stock y Carlos Videla, como autor principal además de nuestra editorial, uno se podrá preguntar por qué tan poco autor chileno. La primera respuesta es por los derechos de autor. La primera. Luego, y en buena medida por la falta de generosidad de otros autores que prefieren más la vía comercial que la vía intelectual.
Y sí agradecemos profundamente el apoyo de grandes amigos intelectuales internacionales como Alain de Benoit, Diego Fusaro, Alexander Dugin, Bernard Notan, Pablo Ansaldi, Marcelo Guyot, y hay una larga lista. Pero hoy día, solo para plantear una sospecha de los tiempos que nos toca vivir, uno podría decir que hay una cierta crisis en el ambiente chileno. Una crisis probablemente de la identidad. Y ahí, parafraseando uno de los últimos títulos que hemos publicado, el mismo Carlos Videla, sobre la identidad chilena, uno se podría preguntar, ¿qué es lo que es ser chileno? ¿O cuáles son las características cuando hoy día se cuestiona la tradición, se cuestiona la república, los símbolos, lo que significaba la memoria histórica? Y creemos que a partir del texto publicado sobre Diego Portales, autor Benjamín Vicuña, podríamos plantear la pregunta de, al menos, plantear el debate de que el Estado algo podría hacer con respecto a esta crisis de la identidad, donde el Estado, como decía el historiador Góngora, ¿no?, que forjaba nación, ¿qué ocurre hoy día con la nación chilena? ¿El Estado es algo más que el aparato burocrático o se quedó solo en eso? ¿Hay algún Estado que forje algo cultural, algún indicador que nos empuje a buscar en nuestro propio ser, en nuestro folk, como le gusta decir a Heidegger? Eso es lo que nosotros queremos aportar hoy día como editorial, y trataremos hoy día en este giro de publicaciones hacia los chilenos, buscar autores que nos permitan publicarlos, buscar esta línea histórica donde podamos nosotros llegar como aporte a esta pregunta: ¿qué es ser chileno en búsqueda de esa identidad? Muchas gracias y agradecer a todos su presencia. Bueno, a todos, muchas gracias por su presencia, a la Casa de Estudios Universidad de San Sebastián por esta tremenda generosidad en nos permitido compartir esta presentación. Y para finalizar, los dejamos cordialmente invitados a un servicio de cafetería que está al final de la sala y poder conversar y debatir sanamente. Muchas gracias. Y comprar el libro. Vamos donde... ¿Ah? ¿Un Alejandro? Estamos enredados.
El lanzamiento de la totalidad de tremendo libro. Vamos a estar hablando con algunas personas que se encuentran acá. Quiero saber si se escucha, me están diciendo por acá, que sabe si se escucha. A ver, si alguien nos puede confirmar. Nos encontramos con la editorial Ignacio Carrera Pinto, que ha hecho esta tremenda labor con la Universidad San Sebastián, y donde expusieron particularmente dos personas. Un día tuvimos a Gonzalo Arenas, tremendo político, mucho que lo de conocer, por toda la gestión que hacen política, nos estuvo comentando este tremendo libro, y de ahí, bueno, salen algunas preguntas, ¿no? Y tenemos también a don Alejandro, que también vamos a conversar con él, don Alejandro San Francisco, que también es de la Universidad de San Sebastián, así que vamos ahora a explicarlo. Ya ven. Acá les saluda Oscar, estoy de cámara, así que estamos viendo la posibilidad de entrevistar a algunas personas después de esta interesante conferencia que se dieron, así que viendo las posibilidades de poder entrevistar a alguien, no vamos a querer interrumpir a nadie, obviamente, así que atento. Ahí sí, es cierto. ¿Cómo está Karim? ¿Cómo está Alejandro Manel? ¿Cómo están todos ahí presentes en el chat? Estamos haciendo un trabajo re interesante y ha costado un poco por un cambio de localidad de último minuto, pero espero que se haya escuchado bien, se haya visto bien. Es un trabajo igual bien sacrificado, así que vamos a ir de a poco entrevistando a algunas personas.
Saludos al moto. Fíjate que me escuché venir, pero te perdiste todas las minas ricas que estaban acá. Te perdiste todas las minas ricas que estaban acá, moto. Puta, para la otra. Bueno. Listo, bueno, se acaba de boicotear toda nuestra seriedad. Se acaba de boicotear toda nuestra seriedad. Estamos esperando todavía que... me encuentro con la autora. Ay, ¿cómo estás? Mira. Bien, cuéntanos por favor sobre tu libro. Bueno, mi libro, Las primeras damas en Chile, 1938-1970. Bueno, este libro es producto de mi tesis doctoral, la hice acá en la Universidad San Sebastián, y nació un poco de la pregunta de dónde nace el cargo de primera dama en Chile, cuáles han sido los principales cambios que ha tenido, y ahí fui descubriendo que en el siglo XIX teníamos un tipo de primera dama que era la que se encargaba de la beneficencia, ¿verdad?, de la caridad, y que después a mediados del siglo XX cambia eso y la primera dama ya empieza a actuar en un rol mucho más político, una acción mucho más política, sin dejar de lado quizás sus labores de beneficencia, pero ya al lado del Estado. Entonces aparece esta idea y me empiezo a encontrar con un montón de primeras damas, como la Juanita Aguirre, como la Miti Markman, Graciela Letelier, María Ruiz Tagle, que fueron primeras damas que de a poco fueron construyendo esa idea. Ahora, la más importante de todas fue la Miti Markman, que fue una tremenda primera dama, estableció la Fundación Viviendas de Emergencia, se preocupó de las carencias de las mujeres, de los niños, de los ancianos de esa época, también muy influenciada por la figura de Evita Perón, de la Eleanor Roosevelt. Así que eso es lo que yo investigo, lo que está en mi libro que se publicó este año, muy contenta porque ha sido un éxito, y nada, pues los invito a darle una mirada al libro. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos el libro? Y igual de todas maneras, quisiera hacerte una pregunta antes, ¿cuál tendría que ser la explicación, si tú ves alguna, de esta renovación del cargo de la primera dama, si es acorde a los tiempos o quizás un poco adelante? Mira, ojo, que este no es el primer cambio, este es uno de los varios cambios, pero sí viene a ser uno de los más importantes. Ahora, a mí me parece que es un poco adelantado y que también no está teniendo en cuenta lo que realmente quiere la gente, porque el cargo de primera dama no solamente es una cosa antojadiza, sino que es una institución cultural. Entonces, yo no puedo llegar y tomar una decisión de eliminar un cargo de manera autoritaria sin tener en cuenta a lo mejor qué es lo que quiere hacer la próxima que me va a suceder. A lo mejor la próxima sí quiere asumir, pero déjale la decisión a la que viene, en el fondo. Si tú lo eliminas, te transformas a la esposa del presidente en la sombra del presidente, en precisamente lo que eran las primeras damas en el siglo XIX. Entonces, yo creo que es una decisión apresurada. Tal vez el cargo va a dejar de existir en algún momento en el futuro, pero hacerlo así de manera autoritaria no creo que sea la mejor forma. Ahora, te cuento que el libro ustedes lo pueden encontrar en buscalibre.cl y además en Feria Chilena, en Antártica, en todas estas librerías que están en los malls, y para que es un súper bonito regalo de Navidad. Yo lo recomiendo. Muchísimas gracias. No, de nada. Nosotros estuvimos conversando también en mi canal, pueden encontrar la entrevista completa. Así que un millón de gracias y un gusto verte acá. Igualmente, que estés muy bien. Cuídate mucho. Don Alejandro, lo vemos molestar. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es el tema que necesitamos? Bueno, me encuentro aquí con don Alejandro. Esto realmente ha sido muy bueno escucharlo porque nos ha orientado muchísimo en esta obra. Pero hablaron de las características de Diego Portal, hablaron de la chilenidad también de Diego Portal. ¿Para usted qué es Chile? Chile es la patria que hemos construido de generación en generación desde hace
varios siglos, y en ese sentido no solo es una historia y un presente, sino que un futuro que hay que proyectar. En ese sentido me parece a mí que es relevante descubrir no solo lo que hemos recibido de Chile, sino lo que le podemos aportar cada uno al país. Y me parece a mí que es una reflexión que debemos hacer de forma permanente, actualizada y con sentido de tradición, pero también con sentido de futuro. Oiga, don Alejandro, en el caso, por ejemplo, estamos viendo en Chile una suerte de falta de cohesión social. Un personaje como Diego Portales puede aunar, parece que tanto a la izquierda como a la derecha, hay cosas que rescatarle, ¿no? Y puede ayudar a la cohesión, sacando sus principios, sus ideas, puede ayudar a la cohesión de Chile. A mí me parece que cada tiempo tiene sus propios desafíos, que si uno mira la época de Portales fue una época también de guerras civiles, de disolución, de rebeliones. Entonces yo creo que hay que buscar qué cosas podrían a nosotros hoy llevarnos a una mayor cohesión social. Y si bien hemos vivido momentos de dificultades, momentos de rebelión social, de revolución, creo que Chile tiene muchos fondos como para aspirar a una gran unidad futura. Pero eso exige ciertos bienes originales, por ejemplo, un desarrollo económico que sea inclusivo, un progreso social que llegue a los distintos sectores de la población y una consolidación de un orden institucional que sea atractivo, del que todos nos sintamos parte. Esos son desafíos que en las últimas décadas se han perdido y obviamente si no se recuperan o no se proyectan en el futuro, vamos a tener por nuevos quiebres o falta de encuentro. Usted que sabe del pasado, que sabe del presente, ¿cómo ve el futuro? Yo como chileno tengo esperanzas en Chile. Creo que Chile es un país extraordinario que ha demostrado en el pasado capacidad para resistir pruebas de carácter internacional, pruebas que entrega la naturaleza, incluso crisis interna, pero requieren esas situaciones energía, coraje, capacidad, acción, pensamiento, y obviamente para el futuro tenemos que mostrar esas mismas características. Tienen que ser hechas con sentido de unidad, no privilegiando solo aquellos aspectos que nos separan, sino también aquellas cosas que nos unen como sociedad. ¿Hay algo que una a los chilenos? Una cosa, que usted diga, esto nos une. A mí me parece que la bandera chilena es un símbolo que mayoritariamente identifica a todos los chilenos. Y eso uno lo puede ver desde los niños hasta los encuentros deportivos, hasta los momentos tan dramáticos como el terremoto del 2010, con esa bandera rota pero levantada, hidalga. Entonces yo creo que es un símbolo que sigue vigente. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí conversando con don Alejandro. Así cuando pueda. Molestar. Bueno, aquí me encuentro con don Gonzalo Arena, pues yo creo que todos lo conocen hoy en día, gracias a su video, a su información, pero usted comentó algo en particular, que Diego Portales era la representación del chileno huachacaíno, ¿ya? ¿Qué características para ustedes son del chileno propio? Pues quizás lo más propio de Portales, de los chilenos, son esas contradicciones profundas, esas contradicciones de tener sentimientos e ideales muy nobles, mezclados también con a veces actitudes un poco mezquinas o un poco fuertes, también, ¿no es cierto?, esas exigencias éticas que impone al poder, que incluso iba más allá de lo que él estaba dispuesto incluso a dar para el poder, por eso nunca quiso ser presidente. Entonces yo creo que lo más chileno de él son esas contradicciones, pero esas contradicciones que al final, como todos los chilenos también, se inclinan a favor de lo más noble. Al final el chileno siempre logra superar ese como gen egoísta, gen más terreno, y logra elevarse, como lo hizo Portales,
en una situación y en una vía de entrega, como lo hizo él, por lo que consideraba bueno para el país. Y si uno tuviera que, de alguna manera, porque está como la pregunta, hoy en día que de repente porque está cohesión social, ¿qué es Chile? Bueno, Chile es su historia, todos los países son una historia, no son una foto. Chile es la construcción de un país diverso, pero que se ha desarrollado con ciertos principios o ciertas ideas, muchas de las cuales se reflejan en la figura de Portales y en lo que es la tradición política portaliana, que es la tradición de orden, la tradición de respeto, la tradición de orgullo por los símbolos patrios, la tradición, ¿no es cierto?, de que somos un país pequeño y que por lo tanto tenemos que batirnos solos y tenemos que batirnos bien, que tenemos que ser responsables, que no tenemos segundas oportunidades. Yo creo que todas esas circunstancias son las que han formado un carácter propio del chileno que se refleja en su historia. Por eso es tan importante recordar a figuras como Portales, porque son uno de los constructores de esa chilenía. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gusto conocerte, verte. Igualmente, te voy a seguir siguiendo. Ahora me encuentro cuando ¿cómo está usted? Muy bien, pues muy contento de ser testigo del lanzamiento de la reedición de un libro que debe marcar muy fuertemente a los jóvenes, y me dio mucho gusto ver muchísimos jóvenes aquí. Creo que es la gran satisfacción que me llevo. He leído mucho de Portales, pero la mayor satisfacción, aparte de ver esta obra nuevamente editada, es la presencia de tantos jóvenes. Me da esperanza sobre Chile. ¿Qué cosa cree usted que hay que rescatar hoy día de Diego Portales que nos van a ayudar para una mayor cohesión social, para mayor paz o para bueno, yo creo que Diego Portales representa algo que para el chileno está en cierta medida perdido. Es la magnitud del héroe. Y yo creo que Portales es un héroe, no el héroe guerrero que uno tiende a pensar. Es el héroe intelectual que hoy día nos hace mucha falta. Es el conductor del pensamiento que nos debe dar la fuerza y la energía necesaria para atrevernos, porque eso fue lo que hizo. Atreverse a girar Chile y sacarlo del estancamiento que tenía y darle a Chile, si lo que dijeron los historiadores aquí es cierto, pero faltó decir que gracias a Portales, Chile fue la potencia del siglo XIX. Muchísimas gracias. Unas palabras. ¿Qué digo? No sé. Compre el libro. Espérate, güey, ¿estás grabando? Sí. Me encuentro con Jesús Orellana, él ha estado en mi canal también, todos lados con Jesús. Jesús, cuéntanos, ¿qué significa esta reedición, relanzamiento? Bueno, algo importante primero, poder editar un autor chileno ya es un hito en Chile. Ya lo explicaba yo en la palabra de cierre, que los derechos de autor son muy difíciles. Pero además, y lo más importante, yo creo que tiene que ver con los símbolos de los tiempos. En Chile, nosotros creemos, yo creo personalmente, y lo planteo no como una hipótesis, pero por lo menos una sospecha, de que estamos en una crisis de identidad profunda, donde el desarraigo respecto a la tradición cultural se nota en todas partes. Se discutió en la Convención Constituyente sobre si había que cambiar la bandera, el himno, se manosea la bandera en otro acto ya que uno puede repudiar por distintas razones. Pero lo que no se hace hoy día es debatir respecto a qué somos cuando decimos que somos chilenos. Y una manera de aportar al debate es publicar autores chilenos que tratan sobre personas que fueron parte importante de la creación de la República. Y qué mejor que Diego Portales. Muchas veces se escucha hablar del Estado portaliano. Bueno, pero para hablar del Estado portaliano hay que conocer a don Diego Portales. Y qué mejor que conocer a don Diego Portales por medio de Benjamín Vicuña Maquena, gran historiador,
y ahí uno conoce dos personajes que aportan a lo que somos nosotros en cuanto a nuestra historia. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos aportar como editorial, acercar al autor chileno a conocer su propia historia para aportar el debate de la historia hacia la actualidad. Eso es lo que nosotros buscamos como editorial. Perfecto. ¿Y tiene algún proyecto, alguna cosa por ahí? Bueno, se vienen algunos proyectos, la editorial me está reclamando ya mi libro, que tengo que sacar el próximo año, yo espero que así sea en el segundo semestre, pero vamos a seguir publicando textos de Benjamín Vicuña Maquena, y estamos con algo que no puedo contar, pero estamos armando una serie de publicaciones de autores chilenos que, gracias a Dios, no tienen derechos de autor, y eso nos permite poder reeditarlo, revisar. Es un trabajo monstruoso el tener que escribir todo esto, porque no están digitales, entonces hay que hacer toda una transcripción de texto, y ahí el trabajo que hace la editorial, de verdad, es espectacular, es realmente titánico. O sea, sacar más de 600 páginas en un texto donde hay que pasar lo de papel a lo digital, y se imaginan lo que significa eso. Tremendo. Y ahí estamos con un trabajo sumamente importante. Excelente, profesor. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí lo dejo con el que realmente sabe esto, así que ahí le pueden preguntar más que el director ejecutivo. Bien. Erwin, cuéntanos, por favor, me encuentro con Erwin Stock. Aquí está tu micrófono, muchísimas gracias. Cuéntanos qué ha sido, cómo ha sido esta experiencia de sacar este libro. ¿Ha costado mucho? ¿Cómo fue? A ver, editar libros en Chile, de partida, es una obra titánica. Cuesta muchísimo. Nosotros empezamos tímidamente. La historia de SP empieza con un libro. El primero. Siempre hay un primer paso. Y la verdad que ha sido una experiencia súper gratificante. Nos han ido llegando textos de diferentes fuentes, propuestas, etcétera, negociando el tema de derechos de autores, impresiones, que también es toda una historia acá en Chile. Y ya habiendo avanzado, teniendo alrededor de 40 títulos publicados, ya nos dimos cuenta que autores chilenos, estaba Carlos Videla, recientemente habíamos publicado una novela, pero no nos sentíamos llamados a volver a las raíces. ¿Qué es lo que Chile nos ha entregado en la historia? ¿Qué autores chilenos podemos rescatar y que se identifiquen con la labor que hace la editorial? Que justamente ese rescatar la identidad, lo que es el sentido del ser chileno, del pueblo chileno, de sus personajes, sus costumbres, etc. Y ¿qué tiene de alguna manera entregarnos? Sí, es que un poco cómo llegamos a Portales. Ignacio Carrera Pinto, un personaje histórico de Chile, ¿cierto? Héroe del combate de la Concepción, descendiente directo de José Miguel Carrera, y buscando material respecto de José Miguel Carrera, nos encontramos con un libro que se llama El ostracismo de los Carreras, cuyo autor es Benjamín Vicuña Maquena. Y empezando a revisar la obra de Vicuña Maquena, nos encontramos con este tremendo libro, prácticamente desconocido, y que si tú lo buscas, efectivamente, como decía Alejandro San Francisco, libro que bordea los 300.000 pesos, y hay 2, 3 copias por ahí dando vuelta, y que nadie las quiere vender tampoco. Vimos el tema de los derechos de autor, no habría problema. ¿Cuándo fue la última edición? Una edición resumen, encontramos del año 74, 75, y nada más. Bueno, empezamos a tratar de hacernos de material. Encontramos por ahí digitalizado un libro de 1860 aproximadamente, imagínate, en castellano antiguo, donde las J no se usan, las Y tampoco, los términos, y dijimos, aquí está lo que tenemos que hacer. Para esto hemos estado trabajando. Y dijimos, ya, tenemos que entregarle esto a nuestra gente, a nuestros chilenos, a nuestra comunidad nacional, y nos pusimos manos a la obra. Empezamos con un proceso de transcripción, diagramación, etcétera, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de las ediciones, y hoy día, felices, dichosos de poder estar acá en la Universidad de San Sebastián, haciendo una presentación, además, con 2 destacadas personas como Alejandro y con San Francisco y con Gonzalo Arenas, ¿cierto? 2 tremendas personas, que además de toda su categoría académica, 2 personas
que en esencia son maravillosas. A través de esto tuve la oportunidad de tener un contacto más o menos directo, ¿cierto? Entregarle una copia a cada uno para que la estudiaran, se prepararan para esta presentación, y la verdad que ha sido otra vez más un trabajo, pero que alimenta el alma. Como bien dijeron los presentadores, de esto no se hace rico nadie, más bien todo lo contrario, pero hay cosas que el dinero no compra, y estas actividades son las que a uno le llenan el alma. Y yo creo que esa es precisamente la filosofía que nosotros compartimos en la editorial. Carlos Videla, Jesús Orellana, Gonzalo Baeza y otra serie de colaboradores también. Eso que es súper necesario para difundir, para hacer llegar estas ideas, estos valores, yo creo principalmente los valores, ¿cierto? Los valores de nuestra historia, y hay tanto que entregar, y que, reitero, nos parece extraordinario que por fin empecemos a trabajar de manera más mancomunada. Pero hay gente acá de Fundación también, por Nacional, que también hemos hecho algunas cosas juntas, y esperamos que en el futuro poder continuar con este trabajo mancomunado, y ojalá que se vayan sumando más instancias. Que así sea. Sí, muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos. Bien. Me encuentro con Orlando Castillo. Cuéntanos, por favor, porque estuvimos, mira, yo estaba mirando el chat mientras se estaba transmitiendo, y había mucha gente contenta de escucharte, y de repente, cosas técnicas, así que por favor, cuéntanos lo más relevante para ti que dijiste en tu discurso, cosas que nos lleguen. Primero que todo, muchas gracias. Los admiro a ambos mucho, y vengo en representación de los diputados del Partido de la Gente, doña Giovanna Humada, don Roberto Arroyo, también doña Gloria Navellán, manda afectuosos saludos, también don Víctor Pino y don Enrique Lee. El resumen, si podemos decirlo así, es que son admiradores de la figura señera del estadista ministro Diego Portales como figura fundamental. Mario Góngora cita diciendo que es finalmente el Estado el que forma la nación, cosa que no ocurrió en otros lados de América. Entonces, quise hacer una síntesis de los proyectos de resolución y algunos de ley que han enviado los diputados, en el sentido de que no aceptan injerencias extranjeras,
son enemigos de eso sin ser enemigos del multilateralismo. Por supuesto que no. Pero Chile es soberano y debe tenderse a una industrialización. Y le doy un ejemplo. No tengo aquí una botella de vino, pero podría decirlo. Este vino, nosotros tenemos las uvas y finalmente lo embotellamos y lo envasamos y lo tratamos. No mandamos las uvas y después compramos la botella para nosotros finalmente revenderla. Eso se puede hacer con el cobre, se puede hacer con el litio, y la diputada Humada, que está de presidente de la Comisión de Minería, ha abogado por eso. Así que estoy muy contento que la Universidad San Sebastián nos haya concedido esta oportunidad, que la editorial gloriosa, editorial Ignacio Carrera Pinto, nos haya convidado a este tremendo evento, y queremos decirle que estamos con algunos problemas en PDG, pero saldremos adelante. ¿Por quién? No por nosotros, por la gente, por Chile. Que así sea. Ha sido un gusto escucharte. Y para terminar, en realidad, si tú tuvieras que decir o definir, porque acá hay que recatarle cosas a Portales, pero hay algo que tú quisieras que hoy en día nosotros dijéramos, oye, esta cuestión es importante, que ojalá que lo tuviéramos, que ayudara a la cohesión social, por ejemplo. Sí, por supuesto. Es la tradición. Lo vimos respecto al plebiscito salida principalmente, cómo la gente en los lugares, digamos, bolsones culturales chilenos, referente al campo, las tradiciones. La tradición no es solo sacar una vez al año a la Virgen de una iglesia tanto, sino que es lo que está detrás de eso. No es el mero aparato material, sino que es lo que está detrás de eso. Es la vivencia, el cariño y el afecto de la gente. Entonces, que en momentos de angustia para la patria, creemos que debemos retornar a esa tradición que está. Y muchas veces la miramos en menos. La propia palabra roto chileno es despectiva. Y el roto chileno es el héroe patrio, y jamás debemos caer en la trampa de mirarlo en menos, porque todos somos rotos chilenos. Un gustazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te tengo atrapado. Ahí sí. Muchas gracias. Ah, no, sigue grabando. Ah, yo no, aquí porque yo creo que estamos grabando no, sí, no. Bueno, ya supieron, nos encontramos en la Universidad San Sebastián, la editorial Ignacio Carrera Pinto ha hecho una tremenda labor, y los invitamos también a conocer este libro, a que lo puedan también comprar. Es, como ya saben, una edición que la última vez que se hizo en el año 74, así que es muy interesante. Pudieron ver, ojalá, a don Alejandro, a don Gonzalo y así. Así que bueno, los invitamos, vamos a estar transmitiendo más eventos, más cositas, y nos vemos. Bueno, me encuentro aquí en este minuto. No, aquí no va a haber entrevista, sino que... ¿Va a haber una entrevista también, señores? Vamos a agradecer. Aquí esté. Yo tengo. Les vamos a agradecer les vamos a agradecer su participación. La verdad, fue una transmisión bastante atareada, bastante compleja, pero creo que hemos salido a flote. Y en eso, obviamente, se le agradece a ustedes, que han estado ahí con más o menos 30 y tantas personas online en los diferentes canales que estamos transmitiendo en vivo. Así que, nada, con eso damos por terminada la transmisión. Y un saludo, un agradecimiento. Aquí estamos con la Gretchen, la Josefina. Y nada, espero que haya servido, espero que les haya gustado, y para otras vamos a estar nuevamente presentes. Que así sea, así nos vemos, y cariños a todos. Y bueno, ¿tú los esperas en tu canal cuándo? Ya mañana en Pauta Nacional, nos vemos a las 9 de la mañana en Reflexión Nacional, y ya el sábado volvemos a mi canal personal a preguntarnos qué es Chile, que quedaron varias preguntas aquí pendientes de qué es lo que es Chile. Y gracias a tus preguntas también, que le hiciste varios. A Harto Priete le hiciste a los expositores con respecto a la pregunta qué es Chile. Ah, qué bueno. Cariño a todos. Nos vemos.
Thank you.